Bogotá, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por dedicarle un poco de su tiempo, de su día, de su miércoles para estar con nosotros, para acompañarnos. Para mí es un honor y es un gusto poder verlos a todas y a todos ustedes. Hay caras conocidas, hay amigos de toda la vida que están acá y eso me llena muchísimo. También agradecerles porque sé que un miércoles en la noche bien podrían estar arrunchados en su cama y decidieron estar acá con nosotros. Espero que el Jagger que recibieron en la entrada haya servido para cortar de alguna manera con ese frío de esta Bogotá que a veces es helada, y como podrán notarlo, nada de lo que ven acá en tarima es medianamente comparado con una cobija Cuatro Tigres, pero espero justamente que esta noche sea especial para ustedes y que tengan también un poco de calor e intimidad esta noche, y que también celebramos el segundo episodio de la 7ª temporada. Yo quisiera que hiciéramos un brindis por Lalo Cortés, que está acá y que nos va a acompañar esta noche, así que por ella y por el segundo episodio en vivo de la 7ª temporada de Sudacas. Lalito, bienvenida. Saludcita. Hola. Bueno, así como no es lo mismo nacer y crecer en el llano que crecer en el Caribe o crecer en el Pacífico, tampoco es lo mismo nacer y crecer siendo afro en el territorio o en una gran capital. La identidad no solamente viene atada a la herencia inmediata, esta también está mediada por los lugares que habitamos, con todo lo que esto conlleva. En el caso de Lalo Cortés, la música ha sido no solo el refugio, sino la plataforma desde la cual hace catarsis sobre todo lo que implica no reconocerse como parte de algo, esa crisis de identidad en la que no encaja ni como mujer blanca de la capital ni como mujer negra del territorio, sino como una mixtura en la cual ha tenido que reencontrarse y redefinirse con la música como mantra frente al dolor y la pérdida. Yo soy Sebastián Narváez y con Lalo Cortés, una de las voces emergentes más fuertes del neo soul en Colombia y una mujer en cuya voz se está narrando una confrontación constante que nos incluye a todos como sociedad. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas Podcast, un podcast sobre la vida y la música en vivo y en directo desde Estudio de la Piña y para la plataforma de Night Embassy de Jagger en Bogotá. Un aplauso por favor para Lalo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Como un poco nerviosa, pero creo que es normal. Yo suelo arrancar estas conversaciones de pronto devolviéndonos un poco como a la raíz, así que quisiera que nos remontáramos a esa Bogotá de finales de los 90 en la que naces. Quisiera saber cómo recuerdas justamente esa infancia en ese contexto de lo que estaba pasando en la ciudad y en el país. Los 90 fueron una etapa rara de evolución, digamos, como pasar del narcotráfico y muchas cosas que estaban pasando socialmente en el país a entrar, digamos, como a una nueva etapa, pero quisiera saber cómo lo viviste tú desde tu hogar y desde la esencia de ese lugar que te vio nacer y crecer. Pues yo realmente soy más 2000era, yo soy del 98, entonces yo no viví esa etapa fuerte de los 90, sino que fue más un momento 2000ero en el que siento que lo que tú dices, como que había un nuevo comienzo, entonces había como un montón de cosas nuevas que estaban sucediendo. Yo crecí como en medio de eso, siento yo, como de un montón de cosas nuevas que estaban pasando y de otro mood muy diferente. ¿Cómo recuerdas esa Bogotá, digamos, culturalmente o socialmente hablando? ¿Qué cosas recuerdas de repente crecer en un ambiente en el que no sé si el arte estaba presente constantemente o si fue una cosa que se fue dando con el tiempo? Pues para mí el arte siempre estuvo presente, pero más como en mi familia y en mi entorno como cercano. No me acuerdo tanto de algo como tan claro en Bogotá como tal, porque era muy pequeña igual. Entonces en mi casa se oía mucha música, a nosotros nos gustaban mucho los museos, nos gustaba mucho ir a, no sé, ópera, ese tipo de cosas. En mi casa pasaba mucho eso. Y crecí bajo las influencias de mi madre, que eran súper salseras. Mi mamá era súper Sonora Ponceña, súper Ismael Rivera, así como súper salsera. Y mi papá, en cambio, le gustaba un montón de otras cosas. Él me mostró
hip hop, me mostró música clásica, me mostró como otras como expresiones musicales, pero había mucha salsa en mi casa. Entonces me acuerdo mucho de esa infancia en la que había como un montón de influencia desde ahí. No sé por qué, pero sí. Hay un momento de tu infancia en el que creces también en un ambiente de colegio y demás, siendo la única mujer negra del salón, y entiendo también que fuiste una de las primeras mujeres negras en graduarse de tu colegio. Y quisiera entender un poco cómo eso de alguna manera empieza a gestar esa sensación, no sé si de incomodidad desde pequeña, quizás no lo vemos tan fijo como desde la niñez, como que todo es un chiste, todo es un bullying, un poco como desde la ignorancia que tenemos porque no estamos como criados más bien con esa estructura, pero quisiera saber un poco en qué momento empieza esa incomodidad y en qué momento empiezas a no sentirte parte de algo. Ok, yo creo que nunca me sentí parte. O sea, yo desde que estuve el primer día en la clase como con compañeritos de 4 años, yo me sentí distinta. A mí me empezaron a hacer bullying desde esa edad, entonces siempre me sentí muy rara, sobre todo por mi pelo. No era tanto por mi color de piel, sino era por mi pelo. Entonces me hacían mucho bullying, yo llegaba llorando y pues digamos que mis papás me ayudaron mucho en ese proceso porque era pues como no, tú no te puedes dejar, tú tienes que como responderles a ellos y no dejarte caer, tú eres fuerte. Entonces como que yo intentaba tener como más carácter, y eso pasa mucho con las personas negras y pues con las personas diferentes, y es que tú no sobrevives si no adquieres un carácter, pues por lo menos de pararte duro y hacerte respetar. Entonces a mí me tocó hacer eso como desde los 4 o 5 años con los compañeritos, que yo me acuerdo que uno de los insultos era como que tenía piojos, que no, que la piojosa, que ese pelo de bruja, también me decían. Y yo decía, pues sí, tengo piojos, entonces venga y se los pego, y los perseguía, entonces los peladitos, ¡ah! Y pues esa era como mi defensa en ese momento pues de ese bullying tan fuerte. Viví otras situaciones de bullying muy fuerte también con unos niños de segundo. En ese momento esos niños tendrían por ahí, no sé, unos 7, 8 años. Me persiguieron con un palo y me querían pegar por ser negra en el colegio. Entonces eso fue un tema terrible. Ellos tuvieron que disculparse conmigo frente al colegio. Entonces, pues sí había muchas cosas y hay otras que no recuerdo porque yo siento que hay cosas que yo reprimí, pero siempre desde ese momento del pelo yo me sentí distinta. Pero en el momento en el que yo me pregunté cómo y comencé a tener conflicto conmigo fue llegando a los 10, 11 años, que uno entra como a la preadolescencia, que uno como que quiere encajar, ¿no? O sea, tú al principio eres un niño y tú vas por la vida y pues tranqui, pero cuando tú entiendes que estás entrando dentro de unas dinámicas sociales, que tú quieres encajar, que tú quieres ser aceptado por la gente, pues en ese momento es que en el momento en el que tú dices, no, pues yo necesito parecerme, yo no quiero ser distinta, sino que yo quiero encajar porque quiero ser aceptada. Entonces era la época de los emos. Entonces el mechón. Y yo decía, pero yo no puedo hacerme un mechón. Entonces me planchaba el berraco mechón y le robaba la plancha a mi mamá y me vivía planchándome. Entonces me chamusqué el pelo. Pues nunca me alicé permanentemente, pero digamos que eso me pasó también, como que yo tenía muchos conflictos. Y hasta que yo empecé a cantar como de una manera, o sea, cuando yo entendí que la música hacía parte de mi vida, fue que yo ya como que empecé a entender un poquito esa pregunta de quién soy, como qué soy, quién soy y qué pasa. O sea, porque todas estas dinámicas uno no las entiende hasta que se pregunta realmente por qué pasan. Yo creo que hay un momento, en mi infancia pasó y era como una anécdota corta de un momento en el que una profesora me obligaba a comer sopa de espinacas y en un momento yo se la vomité en la cara y me echaron del colegio. Yo repetí transición. Pero a lo que quiero llegar con esto, de alguna manera, es como cuando yo le dije a mi familia que eso estaba pasando, la respuesta fue, lo sacamos del colegio. Claro. ¿Cómo fue en tu caso, digamos, como esa confrontación? Entiendo que tu mamá fue muy importante en ese proceso de poder acompañarte y de poder como darte algunas herramientas para hacer ese twist, pero finalmente también estabas de alguna manera como en una terapia de choque, de decir como, Claro. está ahí, coja callo de alguna manera y pa'lante. O sea, como que esto no la va a perseguir solamente en el colegio, sino que probablemente
su vida va a estar mediada por eso. ¿Cómo fue ese caso en tu familia? Pues nada, mi familia, creo que la deconstrucción es algo que se viene planteando desde hace muy poco, como realmente deconstruirse realmente y entender que es un problema social y es un problema estructural. Entonces, pues mis papás no tenían unas herramientas tan claras como para decirme, y aparte mi papá también es una persona afro-bogotana, mi papá creció en Bogotá en los 70s, o sea, si fue difícil en los 2000, pues peor en los 70s. Entonces, pues realmente esa dinámica pues no la entendíamos muy bien y como que se manejaba de la mejor manera que se podía. Yo siempre digo que cuando uno es, pues por lo menos a mí me pasó que cuando uno es negro tiene dos caminos. Entonces el primer camino es que aceptas lo que te está pasando y te acostumbras y lo normalizas y si lo vi, pues no me acuerdo, ya, lo omito. Y el otro camino es, lo veo y voy contra eso y lo confronto. Pero ese camino es más difícil porque en ese camino te puedes quedar muy solo. Entonces, básicamente, el camino que uno toma siempre es normalizar las cosas. Entonces, normalizar fue mi atajo y pues fue la manera en la que yo logré sobrevivir y la manera en la que también mis padres pues como que lograron sobrevivir a eso. Porque pues las dinámicas pues de la familia también son muy fuertes y la única manera era esa. Ya después como que la misma sociedad empieza a avanzar y empieza a ver como otras maneras de pensar, pero esa fue la manera, como normalizar. Hay un concepto al que te refieres mucho y es el afrorola, ¿no? Que es como una manera de entenderse como mujer negra en una sociedad blanca, pero que no se siente, digamos, como parte ni de la estructura social de lo que implica ser una mujer negra completamente en un territorio de negros, por ejemplo, que es una forma de pronto como de ver alrededor y sentirse identificado. Y quisiera saber un poco cómo es crecer en eso, porque creo que en una sociedad tan normalizada donde nosotros vemos referentes en la televisión, vemos personas que por lo menos en su color de piel se parecen a nosotros, es mucho más normal sentirnos parte de algo. ¿Cómo fue en tu caso, cómo empezar a empatar de pronto como esos otros roles, esas otras figuras en las que tú te pudieras decir como yo me siento identificada con esta persona, con esta persona, con esta, no sé si con la música fue algo que te ayudó como a acercarte a esa raíz, pero cómo fue ese proceso también como de entenderte en medio de esta sociedad tan blanca como la bogotana y tan fría, donde además me acuerdo mucho que lo hablábamos con Lido Pimienta, que hay un episodio de Lido Pimienta por si lo quieren ir a escuchar, donde ella decía como yo me vine a Canadá y me blanqueé, y es como no por una estructura social ni nada, sino por el mismo clima, y hay cosas que te empiezan como a llevar hacia eso, pero como fue en tu caso justamente ver alrededor y decir yo con qué me siento de alguna manera conectada. Eso es fuerte porque, o sea, ha sido todo un proceso. Creo que aún uno sigue como redescubriéndose un montón. En mi caso, yo siempre pues era la negra del parche. O sea, yo era la negra del parche o de los parches, incluso en la universidad también. Y en la universidad, en el momento en que pues ya yo hacía música, ya todo, fui a un parche en el que había pura gente de territorio y me sentí rara, ¿no? Me sentí rara. De hecho, también una vez antes con mi papá que fuimos a hacerme unas trenzas porque yo me quería ir a un paseo y llegué a la peluquería y era de gente del Pacífico y yo no me sentía parte. Y yo decía, pero si yo no me siento parte en mi normalidad y vengo acá con las personas negras, no me siento parte, entonces, ¿qué soy? Ahí fue cuando yo me empecé a preguntar. Cuando ya me confronté con la otra cara de la moneda, que era como relacionarme con personas del territorio y entender que ellos no me veían como parte de ellos. Entonces fue como fuerte porque yo sentía un rechazo siempre, pero cuando llegué allá fue como, uff, pues qué fuerte, no sé qué sucede. Y ahí yo creo que más allá de la música fue como una terapia conmigo misma de entender pues cuál era mi rol dentro de la sociedad y yo qué pues hacía, ¿no? Entonces, básicamente uno en Bogotá es un negro blanqueado, lo que dices tú que dijo Lidio Pimienta, uno es una persona blanca en su crianza. O sea,
y negarlo no funciona, o sea, y no va a ayudar en absolutamente nada, sino que va a negar lo que uno es. Entonces yo dije, pero si yo soy esto, ¿yo por qué lo niego? Pero entonces también llegó un parche negro y me niegan mi negritud, y por qué tengo que sentirme mal por eso si yo también soy negra y yo vivo las dinámicas de una mujer negra en la ciudad, y hay muchas cosas que se viven siendo una persona negra en la ciudad que no se van a vivir en el territorio. Yo no crecí con una compañerita negra, yo nunca vi un muñequito, una princesa negra en mi infancia con la que yo me sintiera identificada, hasta la princesa y el sapo, pero pues eso ya, yo ya era grande, o sea, y nunca me sentí parte de la persecución de la policía, la persecución de los vigilantes en los centros comerciales y en los supermercados, todas esas dinámicas, o sea, ir con la familia y que la gente se cruce de calle, o sea, ese tipo de cosas, como que yo ahí comencé a entender que habían muchas cosas que yo pues, soy, que nunca había oído que se hablaran. Siempre se habla del negro del territorio, entonces dije, no, pero yo soy una persona negra de Bogotá. Y me parece importante decirlo porque yo crecí acá y yo no me voy a parar dentro de ninguna otra realidad que no sea la mía. Pero fue a partir de preguntarme por qué yo no me siento parte de. Entonces me tocó irme a Tumaco, que es de donde es mi parte afro, a saber cómo va a sentirme parte. No, no, porque es que yo crecí acá. Eso te iba a preguntar, yo siento que hay una conexión, sobre todo como en un contexto como el colombiano, en el que miles y millones de familias han tenido que emigrar por una y otra razón. Es un contexto que también implica como el movimiento constante y el poder ver en la ciudad como una gran plataforma para poder surgir, salir adelante de alguna manera. Es un poco como ese paso mental de entender que la capital es el lugar en el que uno progresa de alguna manera, Claro. pero también, y tú me corregirías si estoy mal, pero tus ancestros son 3 abuelos blancos y un abuelo negro, y digamos como que tu mamá es blanca, tu papá es una mezcla como birracial en ese sentido, pero ahora que nombras a Tumaco, quisiera saber cómo fue esa relación, porque también siento, no sé, yo tengo familia caleña, de Buenaventura, que pues vivieron acá en Bogotá, pero en un momento se devolvieron y ya era de pronto otra conversación en la que ellos podían decir como, yo acá me siento parte de algo, pero no sé si en ese proceso de conectarte también como con esa familia afro de alguna manera, ¿entendiste o tenías otras dinámicas allá? ¿Qué tan seguido también era tu relación o no había ninguna relación con el territorio en ese sentido? No, no había ninguna relación. Mi papá, los papás de mi papá, mi abuela era de Tunja, Boyacá, y mi abuelo era de Tumaco. Y mi abuelo yo no lo conocí nunca. Yo conocí fue a mi abuela. Entonces, pues yo siempre le preguntaba a mi papá, pero mi abuelo nunca quiso volver. Entonces, nunca, él ni siquiera tenía el acento. Ni siquiera tenía eso. Nada, 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 nada. Había nada. una desconexión igual ahí. Una desconexión ancestral completa. Entonces mi papá obviamente no tenía nada de eso y nosotros menos. Y yo siempre viví con ese hueco y con ese vacío de nunca saber, porque mi papá nunca iba a Tumaco y yo nunca he ido tampoco. Entonces, pues claro, tú nunca has ido a lo que realmente podría identificarte, pero pues de eso de qué sirve también, como ir a qué si tú realmente te has formado es acá. Y desde tu familia nunca has tenido de pronto esa conexión tampoco. Jamás, nosotros somos bogotanos. Mi mamá es de Manizales, pero mi mamá se crió en Bogotá. Mis abuelos son súper paisas, pero pues viven acá. Entonces todo es aquí. Todo es aquí. Entonces también es eso. Es como uno querer buscar algo como así yéndose a la tercera generación, yo no sé qué. No, o sea, yo siempre pensé que no. O sea, siempre estuve buscando eso, pero no me parece y nunca me pareció necesario. Ya después entendiéndome parte de esto. De Bogotá, que yo amo Bogotá aparte, o sea, esta ciudad yo la siento como dentro de mí y la conozco y me encanta, y el clima, así sea un clima súper bipolar, me encanta y no me puedo sentir más bogotana, de verdad, o sea, pues sí. Hay 2 cosas en tu infancia que tienen una conexión de alguna manera con esa identidad, y es por un lado el deporte, el baloncesto. Tengo entendido que tú también jugabas en el colegio, pero además también la música, y siento que en ambos casos hay como unas categorías en las que encajas solamente por tu color de piel de alguna manera. Entonces es negra, es grande, baloncesto.
es negra, canta música gospel, ¿no? O sea, como entrar a llenar como unas categorías en ese sentido. Y quisiera saber un poco cómo fue ese momento en el que también viste en esas otras actividades una manera también de sentirte parte de eso. Igual estabas compartiendo con personas blancas de alguna manera, pero como esas otras estructuras sociales de juegue baloncesto. Eso fue muy fuerte porque a mí o sea, yo siento que a mí me gustaba, pero no tanto. Yo siento que yo terminé en baloncesto por eso, porque soy alta y soy negra y como que pues puede funcionar, pero pues yo al final no era buena, yo era mala. O sea, a mí me iba mal. Yo era poste y lo único que yo hacía era esto. Y ya, o sea, y nadie pasaba, pero pues era como, o sea, nada que ver. O sea, uno ahí se da cuenta como de los estereotipos que hay sociales que pues nada que ver. Entonces, pues sí, el baloncesto creo que fue como una cuestión muy chistosa. En la que sí me sentí como súper estereotipada, como es que tú debes ser buena. ¿Cuánto mides? Ah, listo, perfecto, pero nada más. Y en la música, claro, el típico comentario también tienes cara de artista. Pues un montón, y también la gente como que te encasilla mucho, pero sí, yo siento que más allá de esa figura, la música a mí me acercó mucho con mi parte ancestral, pues como con mi parte afro. A mí me gusta, siempre me ha gustado todas las expresiones afro, el jazz, el soul, el hip hop, el R&B, el gospel está dentro de todo esto. Entonces, digamos que me he sentido muy cercana y me he sentido como muy acogida en ese sentido por la música. O sea, la música yo creo que fue mi polo a tierra y yo siempre lo digo, y es que la música a mí me salvó la vida. O sea, yo siento que cuando la música llegó fue en un momento muy específico que hizo que yo como que lograra encontrar de alguna manera como una motivación, pues. Y esa parte negra fue muy importante, como ahí empecé a ver referencias, ahí empecé a notar referentes, nenas cantantes, personajes importantes que eran como yo, hasta encontrar la música, pues como parte de mi vida, siento yo. Hace un rato hablabas un poco como de esa herencia musical que viene de la casa, y esto es algo que siempre como que trato de traer a colación porque siento que uno crece con lo que escucha en la casa. Uno no puede pararse a los 6 años a decir, no, es que a mí me gusta esta otra cosa y lo pongo y punto. Y quisiera saber un poco como en qué momento o qué tanto de eso viene por parte de tu papá, que sé y entiendo que es la persona que de alguna manera como que te conecta con la música cuando tú tampoco querías dedicarte a esto de alguna manera, pero es él el que te mete a clases, el que te empieza a motivar de alguna manera. Pero en qué momento tú también dices como, bueno, está toda esta música que es de él, pero ¿cuál es la música que me gusta a mí realmente? Y cómo esto también logra compaginar con eso, porque siento que hay un momento, sobre todo en la adolescencia, de mucha rebeldía, que uno dice, no, pues a mí me gusta el emo, a mí me gusta el neopunk, qué sé yo. O sea, como, ¿en qué momento también eso empieza como a encajar en tu vida? Yo siento que a mí siempre me ha gustado, pues, toda la música. O sea, yo nunca tuve ese momento, ¿sabes? Ahora que pienso, mi papá me mostró muchas cosas. Mi papá fue la primera persona que me llevó a un coro y yo empecé a cantar. Fue la primera persona que creyó en mí y me motivó. Yo siempre fui una persona muy desconfiada, muy tímida. Siempre me daba como mucho miedo todo. Pero pues mi papá fue el que me hizo confiar. Y yo empecé con la música coral y a mí me encantaba. Y yo quería ser una cantante. Primero quería ser lírica, después quería ser cantante jazz. Y quería ser solo jazz y ya, y quería ser súper académica. Pero es muy curioso porque mi papá me veía de esa misma manera, pero él, desde que yo soy una bebé, me mostró un disco de Wyclef que se llama Carnival y yo escuchaba eso todo el tiempo. Entonces el hip hop también estuvo ahí muy presente y cuando yo le dije, no, es que me encanta esto, fue como, ok, tiene todo el sentido, pues porque igual hace parte de lo mismo. Quisiera saber también un poco, siento que cuando uno es pequeño también los papás empiezan como a encasillarlo a uno, no necesariamente como para un proyecto de vida, sino como para mantenerlo no ocupado. Siento yo como, no, pues vaya y juega a la escuela de fútbol, no, vaya y pinte, vaya y haga. Pero en qué momento también deja de ser un hobby o una actividad, digamos como que
paralela de alguna manera y empieza a convertirse como en una carrera y entendiendo también que el arte, siempre hay un miedo frente al hecho de uno decidir hacer arte, ¿no? Es como de qué va a vivir, ¿no? La familia siempre tiene un poco como, pucha, usted es músico y ¿de cuáles? De los que están tocando en la calle, que le tienen monedas, qué sé yo, o sea, también es como algo que está presente, pero ¿en qué momento dejó de ser un hobby, ¿no? Como esas clases, esa academia, o no sé si desde el principio fue una imposición como usted tiene que ser música, o en qué momento tú decidiste como, sí, esto es y lo quiero hacer? Pues a mí siempre me gustó cantar, pero yo siempre fui muy tímida, yo no era capaz de cantar frente a nadie, entonces yo al principio sí lo veía como algo raro, no lo veía como algo tan, como tan posible por mi manera de ser. Pero cuando ya entré a estudiar en la academia, me di cuenta de que soy muy ñoña. Y yo siempre fui súper ñoña, súper académica. Me encantaban todas las materias, me encantaba absolutamente todo y amaba cantar. Entonces ya cuando me di cuenta de que me gustaba absolutamente todo, fue que dije, no, yo me quiero dedicar a esto. Y mis papás me creyeron por eso mismo, porque me vieron supremamente enfocada. Okay. Entonces nunca hubo como un, uy, no sé, sino que fue como, bueno, si realmente está tan enfocada es porque por ahí es. ¿Y cuál era la otra opción? Nada. O sea, segunda opción, nada. A mí siempre me preguntaban eso en 11, no sé si ustedes les preguntaban, como primera opción, segunda opción. Yo nunca puse nada en segunda opción porque yo no sabía qué podría ser que no se relacionara con eso. Pues sí. Quisiera que entráramos un poco como ya en ese momento en el que entras a la música completamente y de lleno, y hay algo que leía en alguna entrevista y era la manera en la que se tomaba la segunda voz o los coros como algo en lo que uno no brillaba, era como, pues tú eres una cantante de apoyo y estás ahí, o sea, como que la persona que brilla es la que está al frente del escenario, ni siquiera el resto de músicos, a menos de que sean ya virtuosísimos y sea una cosa que tienen 20.000 proyectos y todo el mundo los reconoce por su instrumento y demás. Claro. Pero ¿en qué momento y cómo funciona más bien la colectividad en ese sentido de ser parte de algo y entenderse también como un apoyo quizás para otras voces, pero que además va construyendo de a pocos esa estructura? Y más adelante vamos a hablar también como de esas primeras momentos y esos primeros artistas que te dan la bienvenida como a su mundo y que a partir de eso también tienes un aprendizaje. Pero ¿por qué brillar, ya dedicándote a la música, por qué brillar un poco como una segunda voz, unos coros? Lo que pasa es que para mí la voz y el canto nunca los he visto como una manera de jerarquía porque yo me crié en coros. Entonces para mí la música coral y como el cantar en armonías y entender las voces como toda una unidad siempre fue algo muy natural. Y para mí los coros son un lugar de crecimiento tan grande, y no solamente de crecimiento, sino de, pues, de estar también, ¿no? Como siempre se concibe el cantante como el front, el que está al frente, el que maneja el público, el que hace las dinámicas, pero nunca se concibe un cantante como corista. A mí me parece muy loco porque siento que allí también hay un montón de magia y un montón de cosas que me motivan un montón. Entonces, siempre se piensa que cuando uno quiere estudiar música y cuando uno quiere dedicarse a esto, tiene necesariamente que ser para ser una estrella, para ser el front, para ser la persona que va a liderar la banda o lo que sea. Para mí nunca fue así, porque yo disfruto mucho cantar de cantante 1, de cantante 2, de cantante 50, he estado en coros de 100 personas y lo disfruto igual que cantando mis canciones de cantante 1. Entonces, los coros son una escuela increíble, son un lugar en el que me siento completamente plena y creo que tienen mucha validez y siempre me soñé tanto al frente como atrás, por esa razón. O sea, nunca lo sentí como algo, como algo malo o algo como, ay, pues hay que hacerlo mientras tanto. Nunca lo he sentido así porque para mí es otra manera de ser yo dentro de la música. Voy a hacer un pequeño repaso como por algunos de los proyectos en los que has colaborado y quisiera que me contaras un poco como
el aprendizaje de cada uno de esos artistas con los que empezaste. Si no estoy mal, la primera persona fue Johan de TSH Sudaka. ¿Qué aprendiste ahí? Uy, yo ahí aprendí muchas cosas. Yo era, lo que les cuento, lo que les he dicho todo este rato, yo era muy tímida. Entonces yo no me movía y era súper tranqui, pero entonces llega Johan y empieza a rapear así con toda la actitud y me confronta mucho como con esa parte mía también, como de la actitud, como de confiar en mí. Entonces Johan me enseña a confiar en mí, me enseña a entender la música desde otro lugar, porque cuando uno empieza la carrera uno tiene una concepción de los géneros, de un género que sí puede ser cantable, un género que no es cantable. Entonces él me cambia ese chip un montón. Entonces él me enseña eso. Yo creo que la confianza en mí misma es lo que yo rescato de Johan un montón. ¿Con Liana? Uy, con Liana, ella siento que es mi maestra un montón. O sea, es una de mis mejores amigas y es mi maestra, porque con ella yo aprendo a entender la voz desde otro lugar. Entonces me enseña a moverme, ya no en un sentido de confianza solamente, sino como de bailar, como de expresarme en el escenario. Me enseña también que el soul en español es algo que sí se puede hacer, porque uno tiene también esa concepción de, no, es que es un género en inglés. Liana, todas sus canciones son en español y eso me inspiró un montón también para yo poder empezar a componer mi música. Entonces creo que en una cuestión compositiva, en una cuestión de interpretación, de expresión corporal, ella es como una maestra completamente. Hay una chica que se me escapa su apellido, pero es Lisbeth o Lisette. Lisbeth Baradaco. Baradaco. Uh-huh. Eso fue hace poco. Yo fui cantante en su álbum. Soy la cantante con Noelia Mafiel. Y no, Lisbeth, pues yo creo que ya en ese momento, yo ya era Lalo, pues en ese momento cuando grabé. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho la música en general. Yo nunca me he cerrado a ningún género. Para mí cualquier manera de expresarme vocalmente es súper valiosa. Y Lisbeth me mostró como otro camino diferente, otro de los 1000 caminos que existen diferentes. Con Gaby, con Briela Ojeda. Con Gaby. Gaby y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Gaby y yo nos conocemos desde que íbamos a audicionar a Canto Jazz y ninguna pasó. Pero después, pues yo pasé y Gaby no siguió. Y a partir de no pasar, nos volvimos muy amigas. Como que nos conocimos en la audición. Y es muy lindo porque Gaby y yo hemos crecido juntas. Pero hasta que ya era Briela y empezó a hacer el Templo Cómodo, pues fue que nosotras nos unimos musicalmente. Pues porque antes nos metíamos a los salones de la facultad y a cantar covers y todo eso. Pero pues ya crear como un producto, como Templo Cómodo, donde yo ya era Lalo y metí mis armonías y todo lo que yo era, y poder tejer juntas, fue una experiencia muy valiosa. Y todo lo que vino después, pues imagínense. O sea, muy valioso. ¿Con Hardem? Con Hardem. Bueno, con Hardem pues hace muy poco. Realmente yo lo conozco hace años también. Pero no fue sino hasta que ya empecé a hacer el álbum que pude compartir con él musicalmente. Y fue muy valioso poder generar una conversación con él a partir del ser afro-bogotanos, porque la canción que hicimos con el NDC es una canción que le hicimos al ser negro de ciudad, que no es ser lo mismo que ser negro de río o de mar. Nosotros somos negros de carretera. Entonces fue esa conversación que surgió a partir de sentirnos realmente identificados con esto. Hay una cosa que yo valoro mucho de tu manera de hacer música, y es que si bien empezaste como una segunda voz o corista, digamos como no brillando como frontwoman en ese sentido, te diste el tiempo para entender qué era lo que querías decir. Y yo siento que cuando se empieza en la música hay un impulso sí por hacer, pero también es un impulso un poco vago en el sentido de como querer usar esos referentes para uno decir cualquier cosa en muchos sentidos, y no todo el
no todas las personas se toman el tiempo de poder decir, yo qué quiero realmente decir. Quiero hacer un álbum de despecho como los millones de álbumes de despecho que existen. Quiero hacer un montón de cosas. ¿Cómo fue ese primer momento en el que tú entiendes tu esencia de todo lo que te confrontaste en el pasado, de todo lo que estás motivando en el presente para reencontrarte contigo misma y con tu identidad, y de todo lo que quieres dejar? Porque siento que también hay algo muy lindo en la música, y es que cuando uno se muere, la música queda, o sea, eso queda y permanece. ¿Cómo me va a recordar la gente, no? O sea, por un perreo que duró 2 semanas como en el trend y después dejó de ser famoso en TikTok y se acabó, o hay unas cosas que permanecen finalmente en el tiempo. ¿Cómo entiendes esa relación de la permanencia en el tiempo? Súper importante. A mí me parece muy lindo ver la música como un mantra. Es un mantra que puede servirle a otras personas, o un mantra que pues, puede servirme a mí. O sea, un mantra hecho por mí, para mí misma, o para los demás, que permanece en el tiempo, porque a veces la vida es como un ciclo, ¿no? Entonces uno puede volver al mismo lugar donde estaba, en el que necesitaba escuchar eso que compuso en algún momento. Entonces la música para mí funciona de esa manera. Es un mantra que yo me digo pues para recordarme cosas de la vida, y para recordarme que soy fuerte, para recordarme quién soy, para recordar lo que quiero, lo que no quiero, lo que merezco, lo que no merezco. Y ver la música desde ese lugar me parece muy lindo, y sobre todo con Reencuentro, que es el álbum, pues era muy importante, pues volviendo a lo anterior que les estaba diciendo, como dejar de normalizar tantas cosas que viví, poder aceptar que las viví y abrazarme por eso. Porque el dolor de una se invalida todo el tiempo en esta sociedad. Es una sociedad que invalida el dolor de todo, que no te deja sentir absolutamente nada. No te deja sentirte mal por las críticas que hacen a tu cuerpo, a tu raza, a tu preferencia sexual, a tu identidad de género. No te permiten sentir absolutamente nada. Y yo dije, no, pues yo sí me quiero permitir sentir, porque creo que todos merecemos permitirnos sentir. Quisiera que nos devolviéramos un segundo al 2022, paso a paso, que es primer, digamos, como momento tuyo como solista. ¿Qué estaba pasando en ese momento y cómo ese álbum también refleja lo que estabas viviendo en ese trayecto de poder entender? Listo, ya tengo una voz, ya tengo unas canciones, ya he escrito, ya he hecho mi catarsis, mi mantra, mi manera de sentirme bien con lo que estoy haciendo. ¿Cómo sientes finalmente que eso impacta de alguna manera en ese primer EP que es paso a paso, y cómo entiendes esa relación también de lo que quedó ahí, como esos primeros respiros de lo que es Lalo Cortés? No, paso a paso es un EP que, lo que tú dices, como que va reuniendo lo que yo voy como encontrando, de lo que quiero cantar, de lo que quiero decir, de la estética musical que yo quiero tener, porque pues no es algo tan nuevo. Mentiras, no, al contrario, no es algo tan viejo, o sea, digamos que es una estética bien nueva. Como que paso a paso fue un momento en el que yo comencé a buscar un montón de referentes musicales, artísticos, para entenderme. O sea, fue una búsqueda, paso a paso. Y fue muy bonito ver el resultado de eso, porque volví a lo mismo, como a la ciudad, ¿sí? Sí, ¿yo de qué hablo? Pues de lo que me pasa a nivel personal, digamos, o sea, Reencuentro es una cuestión como más general, como más de la persona como tal, y paso a paso es de las vivencias que podemos tener absolutamente todos aquí. Entonces, honrar también esa manera pues de ver la música y de hablar por medio de la música me pareció muy lindo. Obviamente, de paso a paso a Reencuentro se nota como, pues por lo menos yo lo noto, que hay un cambio completamente grande en la manera en la que hablo, en la manera en la que digo las cosas. Musicalmente también hay un avance pues muy grande, porque pues al final ha sido todo un proceso musical, y no sé, como que es muy bonito ver todo ese camino que fue paso a paso para llegar a Reencuentro. Fue
Reencuentro finalmente como palabra es volver a encontrarse. Y volver a encontrarse quiere decir que uno ya se encontró una vez de alguna manera y vuelve como a eso y vuelve a retomarlo de alguna forma, a cambiarlo y a poder ajustar de alguna manera como ese tema. Hay un amigo mío de la infancia del colegio que es Sebastián Biesner, que ha trabajado contigo en varios proyectos también. Claro. Y hace poco nos reuníamos, le conté como que te iba a entrevistar y él me decía como, a mí me parece muy como curioso el hecho de que Laura no tenía eso, como esa reflexión en la universidad como tan evidente, ¿no? De alguna manera puede que haya sido un proceso como íntimo que después empezó a salir a la luz en la manera en la que tú empezaste a sacar música, pero que quiero saber cuál fue el detonante, cuál fue justamente ese momento en el que tú dijiste como, ¿sabes que sí? Hay un momento en el que yo me permití cambiar la estructura de lo que estaba haciendo en mi discurso, pero también en lo que estoy hablando con los demás, en lo que estoy intercambiando constantemente como en sociedad, finalmente. Uf, ese momento es que es muy loco porque, o sea, obviamente hubo un momento en el que todo explotó y dije, ah, güey, madre, esto funciona así. Pero ese momento me remontó a otros momentos, entonces como que tengo un montón de, de lugares donde digo, acá fue, acá fue, acá fue. Quizás fue en el momento en el que dije, listo, soy una mujer afro-bogotana. Y cuando me comencé a meter al mundo del activismo antirracista, fue que empecé a entender muchas cosas. Porque antes de eso pues yo no tenía idea de nada, ni tenía herramientas, ni tenía idea de ningún concepto. Entonces cuando yo empecé a entender qué es el racismo estructural, que no es lo mismo que el racismo de Estados Unidos, que existe el colorismo, que soy una mujer negra, pero soy una mujer negra light skin, no dark skin. Entonces eso me pone bajo unos privilegios por encima de otras personas. Entonces entender yo en qué lugar me encuentro. A partir de ese momento fue que yo empecé a cambiar mi discurso y también me di cuenta de un montón de conductas racistas que yo estaba permitiéndole a la gente pues tener conmigo, que yo empecé a parar. Entonces cuando yo me empecé a parar en la raya, a decir, no es que no me digas así, yo tengo un nombre, o sea, yo no soy negra, yo soy Laura, o Lalo, como me quieras decir, pero no soy negra, ¿sí? Soy más que eso. Fue en ese momento que como que ya la gente empezó a verme de una manera diferente, como, uff, Lalo es reparada, uff, Lalo es re brava. Entonces, claro, como que también es un visaje porque se ve de esa manera todo el tiempo y yo no es que sea brava, o sea, yo soy una persona súper feliz, pero pues de alguna manera darte cuenta de estas cosas estructurales que tú has permitido te hace tomar un criterio mucho más fuerte, ¿no? Y pues yo empecé a tener ese tipo de conversaciones con las personas y empecé a expresarme así por medio de mis redes también, como es que yo no estoy de acuerdo y que chimba decir que no estoy de acuerdo porque nunca pude decir que no estaba de acuerdo, ¿sí? Lo reprimiste finalmente también. Estaba completamente reprimida emocionalmente, totalmente en mi vida entera y comencé a darme cuenta, claro, yo chiquita permití esto, a mí me dijeron esto, qué visaje que exista el color piel en el colegio, ¿no? El color piel, pucha, y todos mis amigos pintaban con ese color y yo, pues, yo no me puedo pintar así porque yo no soy así, ¿cómo así? No entiendo nada. Entonces, darse cuenta de esas cosas es como la tusa más horrible del mundo. O sea, yo lo siento como una tusa porque es como, ¿cómo así que permití esto? ¿Cómo así que dejé que pasaran por encima de mí de esa manera pues, tan tremenda? ¿Y esto fue solo ñoñería o también fue como una cuestión de entrar en unos círculos donde uno también entra como en esa reflexión profunda de encontrarse con otras personas, tener esos diálogos, o simplemente fue como un tema de, no sé, hubo algún grupo, algún espacio en el que compartiste este tipo de cosas o simplemente echar internet y ya? Como... Bueno, fue echar internet bastante, pero también comencé a tener un montón de amigos y amigas pues que vivía lo mismo que yo. Yo crecí con un montón de gente blanca, lo que les cuento, yo pues era la única niña, pues de las únicas niñas negras en mi colegio y en la universidad pues éramos 4 personas negras en música, algo así. Entonces yo no tenía amigos negros. O sea,
como que no tenía esa cercanía, y cuando yo empecé a convivir con personas negras, comencé a tener como más cercanía con estos parches antirracistas, con parceros músicos. Me acuerdo que en pandemia hicimos un colectivo con Larry Ararat, no sé si lo conocen. Larry es un músico increíble, que se llama Macandal Collective. Bueno, pues ya no existe, pero en su momento hicimos pues unas canciones muy hermosas que tenían que ver con todas las problemáticas pues raciales que existen, y a partir de ahí fue que yo empecé como a entenderlo desde encontrar esa empatía. Digamos, me pasó igual con el feminismo, por ejemplo. Yo decía, pucha, yo me siento muy identificada, pero hasta que yo no conocí una amiga negra que me dijo, uff, parce, es que a mí me pasa esto, esto y esto. Y dije, o sea, yo no sentí esa real empatía de decir, ya entiendo, ¿sí? Es que no es lo mismo ser una mujer blanca, ser una mujer negra. Por eso yo nunca me sentía identificada con nada. Con nada. ¿Y en qué momento termina de ser como una percepción personal y se convierte también en algo que tú quieres decir en la música? Porque es que siento que también está un poco como este temor de pronto de ser genuino ante esta industria finalmente, ¿no? Que es como la maquila, claro, de hacer hits y triunfar y ser exitoso y demás, pero de alguna manera tú bien tienes un registro vocal que va desde lo más alto hasta lo más agudo de alguna manera, y permitiste también como darte la oportunidad de decir como en mi música también quiero tener esta conversación. Yo no quiero hablar de despecho, yo no quiero hablar de cualquier otra cosa, quiero hablar de esto. Es que a mí me parece muy importante, o sea, vuelvo a lo mismo, yo nunca tuve esa referencia de decir, uy, pues esta persona es afro-bogotana y yo me siento identificada con esta persona que está diciendo que es afro-bogotana. No. Entonces dije, en el momento en el que me estaba encontrando y ya estaba haciendo música, dije, hay dos opciones, o me lanzo al vacío con esto, o me quedo en la zona de confort de no hablar de esto. Pero en mi corazón yo decía, no, o sea, yo necesito decirlo. O sea, más que por otras personas, por mí misma, y por encontrar paz diciendo esto que reprimí por tanto tiempo que no dije. O sea, para mí ha sido toda una experiencia, y mucha gente me ha cuestionado. Hay amigos que se me han acercado y me han dicho, oye, pero no deberías hablar tan fuerte, deberías tener como, pues, prudencia. Pero es como, es que yo ya he tenido prudencia toda mi vida y yo estoy mamada de eso, ¿sí? Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento también termina siendo como problemático dentro de la industria tocar ciertos temas? Porque lo es, o sea, la industria de la música masiva, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en videos, lo que vemos, claro, es como todo tan, es esto, y digamos como que no puedes salirte de esta caja y de estos temas. ¿Alguna vez te has sentido como amenazada en tu esencia por querer cumplir como con un capricho, con unas cosas que están dictadas realmente desde lo que implica la industria musical? ¿Te has sentido rechazada por la manera en la que haces tu música? no, o sea, yo no me he sentido rechazada en ese sentido, como que me silencien o algo así, no. O sea, hasta ahora no. No me he sentido así, pero sí he sentido que algunas personas como que le tienen un poco de raye al asunto. De hecho, nos pasó hace poquito en un concierto que tuvimos en una feria de salud y belleza, ¿ah? En la que tocamos. Y pues yo tengo un tema que se llama No se ve, que le hice a la sociedad que no quiere ver lo que vivimos las personas que no encajamos dentro del molde que no es hegemónicamente correcto. Entonces yo dije, es que yo creo que la salud y la belleza es importante, pero no debería ser una razón para poder tener la potestad de opinar sobre el cuerpo del otro, porque uno no sabe lo que le está pasando a la otra persona. Entonces nadie debería opinar sobre el cuerpo de los demás. Pues claro, una señora estaba grabando y hizo una cara como de ¿Qué le pasa? Y se fue. Pero pues, o sea, es como, es que yo canto a eso, ¿sí? O sea, yo no sé, como que no puedo no cantar frente a eso. Y de hecho también me lo cuestionaron. Pues no sé si saben, pero esto fue mi tesis de grado. O sea, Reencuentro también fue mi tesis de grado de la universidad. Y uno de los maestros me preguntó, ¿pero es que a ti no te da miedo? Como que esto no sea pues parte de la industria, o sea, que esto sea... Que no sea comercial. Que no sea comercial. Y yo, pues ese miedo existe, pero yo prefiero decir lo que siento. Toda la vida lo prefiero.
Quisiera saber, hay algo que dentro del universo del arte es como un motivador o un desacelerador de lo que uno está haciendo y es la frustración. Yo desde la escritura abro un documento de Word y veo la hoja en blanco, me frustro, como con qué relleno esto, ¿no? Cómo empiezo a escribir sobre esto. Pero siento que la frustración en tu caso ha sido el vehículo, finalmente, Total. ha sido la motivación. ¿Cómo lidias como con ese proceso que te frustra y finalmente cómo lo diriges a poder sacar provecho de esa frustración? Uf, lo que tú acabas de decir es muy cierto. O sea, para mí ha sido el motor. Como que yo me siento frustrada, me siento mal y eso es como mi motor. O digamos, puede ser todo lo contrario. Me siento muy bien, me siento inspirada y ese también es mi motor. Ambas cosas. Y el manejo de la frustración es algo que tenemos que vivir los artistas pues muchísimo. Como que siempre hay una expectativa. Y creo que al final esa expectativa nos desliga de la razón por la que realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo. Como ese querer ser y esa expectativa nos está desligando del arte en sí. Entonces, siempre que me siento desmotivada o frustrada, recuerdo la primera razón por la que yo decidí cantar y hacer música, y fue, pues, el hecho de cantar y hacer música, porque me llena el alma y porque me encanta, más allá de tener una expectativa de. Y creo que la industria te va rompiendo mucho ese sentimiento. Hago música porque me encanta hacer música, no es porque tengo que sufrir y hacer. Y pues claro, eso es una preocupación de todos. ¿No? O sea, tampoco te voy a decir, no me interesa no ganar plata, pues porque igual yo vivo de la música, o sea, es mi profesión y yo estudié para vivir de esto. Pero también ponerse esas presiones encima, creo que le quitan un montón de magia a todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué ves tú como la cima? Uf, la cima. Yo O el creo éxito, que pues en este el momento. éxito. No sé, cambiarle la vida a alguien con lo que estoy haciendo. Creo que ese sería el éxito. Yo siento que ahorita, no sé, se me viene a la cabeza como esto de la sirenita negra y como todo Ah, el mundo sí. tuvo como que ver con ese tema, pero finalmente cuando tienes algo que te hace sentir parte de algo, también ver esos ejemplos como en el cine, en la música, en las artes, es de alguna manera como verse identificado con algo y poder utilizar eso como para uno poder motivarse a hacer algo o a Total. ver que es posible hacer algo sobre eso. Como sientes un poco como que eso también impacta en la manera en la que no necesariamente tú seas la referente, pero que tengas una estructura en la que tú puedas decir como yo aporté esto. Total. Es que es lo que más me motiva a mí. Como poder decir, hice esto. Como que con esta cosa que dije en esta canción pude, pues, salvarle la vida o no salvarle, sino aclararle la vida a alguien. El tema de la sirenita negra a mí me emocionó un montón. Más allá de lo que sea que pasara con el live action, pues yo creo que si yo de niña hubiera visto una sirenita como esa sirenita, a mí me hubiera solucionado muchos problemas de autoestima verla a ella. Solo viéndola a ella, a mí me hubiera solucionado la vida entera. Entonces, también se me acercó una vez un chico, uno de los chicos que grabó en el videoclip que hicimos con Tilo, de Privilegio, me dijo, mira, es que yo escuché NDC y yo supe quién era yo, que era un negro de ciudad. O sea, gracias a tu canción yo me encontré. Y pues eso llena un montón. Como que o sea, con eso ya digo, pucha, no, ya. O sea, logré ser lo que yo quería ver antes. O sea, yo me estoy convirtiendo en o sea, estoy siendo parte de esa herramienta que ayuda a las personas a no sentirse tan solas. Eso me parece muy lindo, la verdad. Yo siento que también hay un tema con el miedo y es justamente como a no sentirse parte de algo, de alguna manera, lo que motiva el hecho de uno decir como, es que yo para qué hago música si, no, de alguna forma no siento que esto vaya a repercutir en la vida de alguien más, pero siento que también somos parte de una generación que nos está quedando callada con las cosas. Y quisiera preguntarte justamente
¿cómo ves tú en perspectiva hacia el futuro o cómo te imaginarías tú una escena musical en general, no solamente en Colombia, sino que tendría que cambiar en la industria en la que habitas hoy en día para que esa industria del mañana sea un lugar más amable para las personas que quieran apostarle a esto? Es muy fuerte, porque no creo que solo sea la industria, ¿sabes? Es la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad que no quiere aceptar los privilegios que tiene, no quiere aceptar las problemáticas que existen y vive en pro de unos pocos. Y las minorías se quedan a un lado. Y creo que la industria debería comenzar a quitar el tabú de hablar de estas cosas y no entenderlo como algo malo, porque cuando uno, digamos, denuncia racismo o denuncia algún otro tipo de cosa, se entiende como un rechazo, ¿no? Como, es que usted es malo y yo soy bueno. Y yo como soy bueno, estoy diciéndole lo que usted hizo mal. No, es que todos hacemos parte del problema, ¿no? Y cuando entendamos que todos hacemos parte del problema es cuando vamos a poder solucionar las cosas realmente, pienso yo. Entonces, si no hay una conciencia real de que somos parte del problema, pues van a haber los mismos inconvenientes a la hora de hacer música, van a haber los mismos tabús, los mismos frenos y pues no se puede hacer nada con eso. Nosotros estamos en el contexto de Night Embassy, que es una plataforma global, cultural también, y un poco como que la idea es repensar, reimaginar y reinterpretar la noche a nivel global. Este es un proyecto que ha estado en las principales capitales del mundo, donde la noche es como ese lugar en el que podemos ser libres y podemos de alguna manera entendernos como parte de un universo que podemos crear a la medida, en la medida en la que la noche avanza. Y quisiera preguntarte justamente, primero, para ti, ¿qué es la noche en términos creativos? Y segundo, ¿cómo te imaginas esa noche dentro de 20 años en una Bogotá nocturna? ¿Qué tendría que cambiar o qué esperarías tú que cambie para que justamente también sea un espacio donde nos podamos encontrar y habitar sin todos los tabúes y todos los estereotipos con los que hemos crecido en esta sociedad? Bueno, la primera, que es la de la noche creativa, pues la noche para mí es la puerta de la creatividad, completamente. La noche tiene una riqueza muy grande. Creo que todas las cosas que he hecho las he hecho como... Todas las cosas que he creado las creo en la noche. Es la ventana de la creatividad y creo que Bogotá... Mi sueño es que Bogotá deje de ser tan diurna, la verdad. O sea, todo cierra a las 9 y es como... uno que trabaja de músico termina de trabajar que a la 1, 2 y sale y no hay nada. Y creo que... O sea, una de las cosas sería que dejara de ser tan diurna. Y de todas maneras, yo creo que Bogotá tiene algo muy lindo y es que tú en Bogotá encuentras lo que quieras, ¿sí? Tú encuentras el parche que quieras, si quieres el parche de metal, si quieres el parche de post-punk, lo que sea. Como que el parche del perreo, el parche del dancehall, el parche de, no sé, X. Pero pues a mí me parece que lo que tiene Bogotá que le rescato, que siento que la diferencia de otras ciudades es esa como cultura tan grande que tiene de todo, ¿sí? O sea, hay todo lo que tú quieras, lo que te puedas imaginar. La tolerancia es otra cosa, que eso ya va en cada individuo, pero creo que Bogotá ofrece mucha riqueza en muchos sentidos. Y siento que es una ciudad que pues va en crecimiento de eso también. Sí. ¿Qué le dirías a la Lalo Cortés de hace 10 años y qué consejos le darías hoy a la Lalo Cortés dentro de 10 años? Uy. Bueno, a la Lalo Cortés de hace 10 años, yo le diría como confía, eh, confía en ti, ámate. Yo duré muchos años, y sobre todo los primeros años de, sí, como de la adolescencia y como toda esta cuestión
del colegio yo me odiaba mucho, me sentía muy rechazada, entonces como que me diría que a pesar de todo, como amate por encima de todas las cosas. Y a la Lalo de 10 años más, pues nada, ¿qué le voy a decir a esa Lalo? Pues que ojalá se cumplan los sueños que pues tengo en este momento. Que ¿Cuáles son? es, pues, es vivir de la música, poder viajar, poder conocer el mundo, poder disfrutar con mis amigos, poder pues amar con tranquilidad y con plenitud y que pues todo eso se pueda mantener en el tiempo y que ojalá y que, pues que pase lo que pase, pues que me tengo a mí y a mi música y ya, creo que eso sería, pues obviamente debe haber más cosas, pero no sé. Lalo, gracias. A ti, Sebas, muchas gracias. Y a ustedes.